Saludos cordiales, estimados participantes. En esta oportunidad estaremos revisando acerca del módulo 1, que corresponde al diplomado en inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de comunicación y lenguajes para educación secundaria y comunitaria productiva. Antes de ir a la unidad 2, vamos a presentar una dinámica de juego con esta plataforma gamificada que nos ofrece diferentes juegos que podemos adaptarlos a diferentes áreas del conocimiento. Antes llamado Quizzes, hoy denominado Wayground, que tiene las mismas bondades, los mismos recursos, las utilidades para poder trabajar. Aquí presentamos la presentación, la participación que tuvieron varios de los participantes trabajando con un tema de repaso acerca de las funciones del lenguaje, teniendo como ganadores a Daniela en un primer lugar, en segundo lugar a Gilder, en tercer lugar a Leila. A ello, una vez que hemos ingresado a la dinámica, vamos al repaso de la unidad 2, que tiene por título Ingeniería de Prompts y herramientas de la inteligencia artificial para la innovación educativa en comunicación y lenguajes. Compartimos el análisis crítico contextual acerca de esta lectura breve e introductoria que lleva por título Inteligencia Artificial en la Educación y el Futuro Ético del Aprendizaje. Comentar acerca de esta lectura breve es poder recordar acerca de la inteligencia artificial, hoy en inglés artificial, que es una tecnología con una capacidad de hacer pensar por sí sola una máquina. Es decir, esta tecnología que emplea una máquina artificial e inteligente está desarrollada por medio de una serie de algoritmos que le proporcionan la capacidad de interpretación, decisión y resolución de problemas de forma autónoma ante las señales que recibe. A ello es necesario responder esta pregunta. Si pudieran pedirle a una máquina inteligente que les ayudara con una tarea específica de su trabajo, ¿qué le pedirían y cómo lo harían para que los entendiera perfectamente? Y nuestra respuesta tiene que ser en relación a lo que vamos trabajando en lo que es la construcción, elaboración, la ingeniería de prompts. Y para ello vamos a repasar acerca de lo que es un prompt. En el ámbito de la inteligencia artificial, un prompt se comprende como la instrucción que se proporciona al sistema con el objetivo de definir el comportamiento de la IA. Y esta, por ende, generar una respuesta de acuerdo a las necesidades expresadas. Estas instrucciones se pueden formular en diferentes formatos, como texto, imágenes, audios o combinaciones de estos elementos. Y dentro de ello, quien nos menciona acerca de las utilidades de cómo se debe trabajar un prompt, tenemos a este autor conocido como Ambrosch, de 2023. Continuamos con esta fundamentación teórica y a continuación tenemos la estructura y generación de un prompt. Debemos considerar que un prompt es el elemento clave que se utiliza para comunicarse con la inteligencia artificial y por ello recibir respuestas significativas, respuestas que vayan a responder a las inquietudes por parte de los internautas, los usuarios, los estudiantes, quienes requieren y quienes están trabajando con la IA. Y es por ello que mientras más clara sea la instrucción y tenga los elementos necesarios que debe tener un prompt, la respuesta será mucho más precisa, más efectiva y por tanto
obtendremos una respuesta para poder satisfacer la inquietud, en este caso del internauta. A continuación tenemos los elementos de un buen prompt, que está extractado de la fuente que tenemos aquí anotado y también lo tenemos como página de estudio en nuestro texto base. ¿Cuáles son los elementos de un buen prompt? Tener en cuenta el rol, el objetivo, la audiencia, el contexto y los límites. Tenemos un prompt ejemplo para que podamos entender cómo debemos trabajar este prompt y aplicarlo en cada una de las IAs que vayamos trabajando. El rol que viene a ser esta parte en el que dice actúa como un tutor, necesitamos indicarle que asuma un rol. Un rol, ¿qué tarea en este caso va a realizar? Y aquí tenemos que desglosa temas complejos en explicaciones básicas. Quiero que, y tenemos a continuación el objetivo. ¿Qué quieres que haga la IA por ti? Entonces, anotamos, explique el proceso de la fotosíntesis. ¿A quiénes necesitamos tener una audiencia específica? Es decir, ¿a quiénes va a dirigir? A estudiantes de 12, de 13, de 14 años, estudiantes de posgrado, de pregrado. Luego tenemos en esta línea punteada que vendría a ser el contexto. El contexto es para ayudarle con la preparación del examen de biología. Ese contexto es qué necesita saber la herramienta, es decir, qué es lo que debe preparar. Y finalmente tenemos dentro de los 5 elementos de un buen prompt, los límites. Dentro de los límites debemos establecer la dirección y limitación, es decir, la extensión de cuánto requerimos de respuesta por parte de la IA, que debe estar anotado en el prompt, incluso indicándole que debe estar escrito en un tono amigable y educativo. Son los límites que vamos a nosotros colocar, escribir, y este elemento pues tiene por nombre dirección y limitación, que son los límites. Y a ello tenemos diferentes consejos que podemos trabajar para poner en práctica y poder obtener la respuesta que deseamos de alguna IA, teniendo en cuenta estos elementos para poder trabajar un buen prompt. Aquí tenemos en borrador para poner en práctica estos conceptos aprendidos que hace rato mencionábamos, que son los 5, el rol, el objetivo, la audiencia, el contexto y los límites. Debemos entender que dentro del estudio de los prompts tenemos tipos de prompts en educación secundaria, que esto también es información válida para nivel inicial, nivel primario, nivel en educación superior, etc. ¿Cuáles son los tipos de prompts que tenemos? Tenemos el prompt informativo. Dentro de lo que es el prompt informativo, este tipo de prompt, tomando en cuenta los elementos que habíamos repasado, se trata de que a través de este tipo de prompt vamos a obtener explicaciones, datos más estructurados. Por ejemplo, en lo que respecta a la especialidad de comunicación y lenguajes, teniendo en cuenta qué es la oración, de repente necesitamos identifica o una lista de los autores más reconocidos a nivel nacional en el género narrativo, en formato tabla, etc.
También tenemos los prompts creativos. Los prompts creativos directamente son respuestas que vamos a obtener a partir, nuevamente, de tener los elementos, los 5 elementos, pero con la siguiente tarea. Este tipo de prompts va a generar materiales didácticos o actividades para que también en este caso este tipo de prompt nos pueda ofrecer una gran, vamos a decirlo así, una gran diversidad de recursos, de dinámicas a partir de la creatividad, en este caso de la IA. Por ejemplo, que puede ser inventa un cuento sobre alguien conocido a nivel nacional, etc. Pero no nos olvidemos que este prompt creativo, al igual que el informativo, debe considerar los 5 elementos que estuvimos repasando en el cuadro anterior. Tenemos también los prompts de evaluación. Este tipo de prompts de evaluación son los que crean ejercicios o rúbricas que nos van a generar a partir para poder valorar y trabajar en lo que respecta a la dimensión del ser, a la dimensión del saber, y podemos trabajar todas las dimensiones teniendo en cuenta lo que es la parte evaluativa. Entonces ahí, por ejemplo, podemos nosotros anotar: elabora una rúbrica para evaluar una presentación teatral de una novela nacional. Entonces, y considerando los elementos, los 5 elementos para poder trabajar un prompt, esta arquitectura de prompt va a ser de manera cabal y vamos a obtener una respuesta por parte de la. ¿Qué tenemos a continuación? Los errores comunes y cómo corregirlos. Este cuadro tenemos en el texto base para poder repasar. En ello tenemos lo que viene a ser el error, la consecuencia, la solución y el ejemplo correcto. Tenemos el prompt, que es bastante vago cuando hay respuestas genéricas. En la solución debemos agregar contexto o formato. En el ejemplo, entonces, tenemos ya tomando en cuenta los elementos. Un prompt demasiado largo considerado como error, y como consecuencia la IA se pierde en detalles. No nos olvidemos que es una inteligencia artificial. Y como solución, dividir en prompts más pequeños para que podamos obtener la respuesta siempre y teniendo en cuenta los elementos. Aquí tenemos ya el ejemplo. Y tenemos a continuación otro error que generalmente se presenta: es un prompt sin ejemplos. Es decir, como consecuencia vamos a tener un formato incoherente. Y la posible solución es incluir una muestra para que pueda ser una guía para la IA. Y de esa manera, pues, entendemos como un ejemplo ya corregido: escribe un poema de 4 versos, como es: el sol brilla alto. Estamos trabajando con muestra completa. Bueno, hasta esta parte tenemos, como quien dice, un primer repaso para que podamos mejor comprender acerca de este módulo 1 con la unidad 2. Continuamos en la segunda parte. Muchas gracias por su atención.